Muchas bendiciones, amados hermanos. En esta noche vamos a darle gracias al Señor por esta bendición de poder una vez más estar por este medio saludándoles. Quiero mandar un saludo cordial y una bendición calurosa a cada hermano y hermana que están en su hogar. Quiero bendecirles por la disposición que hay en su corazón de estar siguiendo la secuencia de esta enseñanza, que es el adiestramiento. Sabemos que hoy es día martes, es parte de nuestra formación como discípulos y parte de nuestro equipamiento para que seamos capaces también de formar discípulos, para que ellos a su vez pues cumplan también con la misma misión. Ahora, quiero bendecirles allá en el calor de su hogar, en esa comodidad. Quiero invitarle a que busque su libro si lo tiene a la mano. Estamos estudiando el folleto del discipulado, y también quiero invitarle a que tome su Biblia y a la vez un su lapicero y un su cuaderno para que usted pueda, el Señor le vaya indicando en su corazón a través del tiempo que veamos la palabra. Así que muchas bendiciones. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Byron Ramírez. Estamos bajo la cobertura del pastor Juanito Noriega, aquí en Escuintla Centro. Y es una bendición poder estar con ustedes, hermanos. También a las personas que son amigos, que nos ven, queremos bendecirles y para que puedan ver también que el Evangelio no es simplemente de asistir a un templo, sino de disfrutar una formación que es necesaria en nuestras vidas para poder cumplir con el propósito para el que fuimos llamados. Ahora, quiero invitarle a que juntos pues cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y nos dirijamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias esta noche por esta bendita oportunidad que tenemos de estar en nuestros hogares para poder dedicar este tiempo. Queremos consagrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, para poder dedicarlo, Padre amado, para que la palabra que vamos a ver esta noche y el poder de tu Espíritu vayan formando en nosotros, vayan forjando en nosotros esa imagen y esa semejanza de tu Hijo amado Jesucristo. Bien está escrito en tu palabra en el libro de Romanos que fuimos predestinados para que fuéramos hechos conforme a esa imagen, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón, Padre eterno, suplicamos que hoy en tu grande misericordia nos concedas un entendimiento abierto. Por favor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro ser interior, Padre eterno, para que podamos percibir hoy la grandeza de tu palabra, la perfección de tus mandamientos, tus estatutos, tus leyes, Señor, cosas que no están fuera de nuestro alcance, cosas que tú nos estás pidiendo porque ciertamente para eso nos diseñaste, cosas que están dentro de tu propósito y de tu plan, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Haciendo un breve repaso de la enseñanza de hace 8 días, si usted se acuerda, o este de hace 8 días, a que lo busque, pero quiero hacer un breve repaso de hace 8 días de las características de un verdadero discípulo, y hablamos acerca de que existen dos tipos de obediencia, y ciertamente hablamos de que la obediencia es una de las primeras características que un verdadero discípulo tiene que tener. No puede haber un discípulo que no tenga como fruto la obediencia, porque asimismo les comenté hace 8 días que la obediencia es el fruto de un corazón un corazón circuncidado. Todo corazón circuncidado
tiene por fruto la obediencia. Es la manera en que se expresa el corazón circuncidado. Ahora, desde luego, como dice la palabra, que la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, aunque quiera, ni tampoco puede. Entonces es muy importante que comprendamos que a partir de nuestro nuevo nacimiento, nuestro corazón es circuncidado, y desde este momento, este corazón circuncidado debe de dar como primer característica o primer fruto la obediencia. Pero vimos también que hay dos clases de obediencia. Comprendemos que la obediencia, dividimos ayer, hace 8 días en dos partes la obediencia. Hablamos de la obediencia ciega y hablamos de la obediencia que es correcta conforme a la palabra. Entonces, en la obediencia ciega, nosotros comprendemos que la obediencia ciega tiene características en las que le ordena, o es decir, obliga a las personas a sujetarse a una obediencia que no admite análisis, que no admite una acción de acuerdo a la palabra, sino que simplemente se tiene que obedecer, lo dice el líder. Les ponía un ejemplo con esa secta que se levantó en Estados Unidos y al final la obediencia ciega a el asesinato de 5 personas y llevó también a un suicidio colectivo de 918 personas. Ahora, pero por otro lado también vimos la obediencia, que es la obediencia que viene con la inteligencia, con sabiduría, una obediencia que viene de acuerdo a los parámetros establecidos en la palabra del Señor. Es una obediencia que no se va a contradecir cuando la ponemos a la par de la palabra. Ahora, de esta obediencia hablamos hace 8 días, pero también quedamos en terminar hoy la enseñanza y quiero seguir hablando acerca de las características de un discípulo o que tiene que tener un verdadero discípulo. Y esta enseñanza es especial porque nos sirve a nosotros que ya somos discípulos para hacer una revisión de si en realidad tenemos estas características o si estamos distantes de estas. Y si estamos distantes, ¿de qué manera podemos alcanzarlas? Ahora, luego de haber hecho el repaso de hace 8 días, quedamos en que dentro de las características entonces de un discípulo es la obediencia, pero también hay otras características que vamos a enfocar hoy y es muy importante. Para ello primero quiero invitarles a que me acompañen al libro de Hechos capítulo 18 por favor y verso 24. Libro de Hechos 18:24. Amén. Acá. Para los que tienen Biblia, pues léanla. Y dice, luego, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente de las Escrituras. Escuche bien las dos características. La palabra nos está dando dos características. Dice, varón elocuente, o sea, no le costaba hablar, no tartamudeaba como hermano Byron para dar la enseñanza. Una persona que se desenvolvía posiblemente hasta, como dicen por ahí, con diplomacia, que tenía su léxico refinado posiblemente y otras características, pero dice que era un varón que era elocuente, pero que también era poderoso en las escrituras. Esto quiere decir que era un varón que no ignoraba lo que la ley y los profetas acerca de Cristo Jesús. Ahora, en el verso 25 dice,
Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea, ya le habían evangelizado, ya le habían discipulado y ahora él iba cumpliendo con la misión de ir a predicar el evangelio y también haciendo discípulos. Ahora, dice, vamos a leerlo una vez más en el verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, diligentemente era de que con los judíos se sentaba, les explicaba, los evangelizaba, les explicaba las profecías, lo que decía la ley acerca de Jesucristo. Ahora, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí podemos comprender, la palabra no nos muestra, no nos indica, no nos da nombre de acerca de quién discipuló a Apolos, pero solo le enseñaron el bautismo de Juan, o sea, el bautismo en agua para el arrepentimiento. Entonces comprendemos de que hay una falla en la enseñanza del hermano Apolo, que posiblemente es causa de un discipulado que no fue bien aplicado, o un discipulado que posiblemente omitió ciertas partes. La palabra no lo especifica, pero sí nos especifica que este varón, siendo elocuente, siendo poderoso en la palabra y siendo que más fervoroso para predicar, le faltaba algo dentro de la enseñanza. Ahora, me gusta mucho lo que sigue diciendo. En el verso 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Una vez más, para comprender mejor. En el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, yo me pregunto, si dice más exactamente, nos está diciendo que no era exactamente, que no era ciertamente concreto en lo que tenía que enseñar, sino que había un vacío, había un intermedio, había un espacio que se quedaba en blanco, aunque era poderoso, aunque era elocuente. Ahora, yo le voy a decir, hermano, lo que la palabra nos está mostrando es como Aquila y Priscila lo toman a él y dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo, dice el verso 27, él pasó, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, veamos, hermano. Aquí hay algo muy especial, una característica que me gustaría que nos la guardemos en el corazón, pues. Y es el hecho de que encontramos a un predicador elocuente, encontramos a un Apolo poderoso en la palabra, encontramos a un Apolo fervoroso que andaba predicando la palabra del Señor, pero que le faltaba algo, y vienen dos hermanos y lo toman, hermanos de la sinagoga, que son Aquila y Priscila, y dice que lo toman aparte y le empiezan a explicar más exactamente el camino de Dios.
La característica que quiero que enfoquemos en este pasaje, hermanos, es enseñable y perfectible. Le recuerdo, estamos estudiando el folleto de discipulado. Ahora, dentro de las características, a más de la obediencia, porque Apolos era obediente, porque él había recibido un discipulado que le enseñó que debía de ir a predicar. Ahora Apolo viene predicando, como usted lo sabe, poderoso en la palabra. La actitud de Apolo, de la manera que él iba predicando, y fue tan humilde y sencillo a pesar de ser elocuente, a pesar de ser poderoso en la palabra. Miren, hermano, hay personas que porque tienen algún título teológico o en teología una licenciatura o etcétera, o algún cartoncito, ya no se les puede enseñar. Hay personas que cuando alguien les quiere corregir algo o explicar algo, ya no lo aceptan. Pero aquí vemos a un Apolo que no solamente era elocuente, poderoso, fervoroso, pero humilde como para recibir una corrección en lo que estaba predicando, y un Apolo que era enseñable y era perfectible, como dice la característica acá en el discipulado. Cuando una persona es enseñable y es perfectible, es aquella persona que con humildad acepta sus errores y se corrige o se recibe lo que los hermanos dicen o están explicándole, aunque así sea un maestro de la palabra. El peor error que uno puede cometer, hermanos, como discipulador se lo digo, el peor error que uno puede cometer es pensar que uno siempre tiene la razón. Ese puede ser el peor error para un ministro también. Pensar que son indefectibles, que son inmaculados o infalibles. Pero la palabra nos enseña, hermanos. Me gusta mucho la actitud de los apóstoles cuando en el mismo libro en el libro de Hechos, dice que cuando la iglesia empezó a crecer, los apóstoles, por dedicarse a la palabra, empezaron a descuidar a las viudas en el servir a las mesas por estar cumpliendo con la palabra. Entonces vienen los griegos y hablan contra los hebreos de que las viudas de aquellos estaban siendo desatendidas, dice el libro de Hechos. Y me gusta la forma en que los apóstoles toman la situación. El ministro de hoy en día posiblemente, no digo de alguno, posiblemente hubiera dicho: usted se calla porque yo soy aquí el pastor, yo soy el profeta, yo soy el apóstol y usted no sabe nada. Pero sin embargo, vemos una actitud, precisamente se los digo por esta actitud, enseñable y perfectible. Si puede grabarse esas dos palabras, grábeses. Enseñable y perfectible. Entonces los apóstoles, en ese momento que los hebreos empezaron a murmurar, no se levantaron en contra de los hebreos o en contra de los griegos. Ellos estaban en su capacidad cultural de decir: miren, ustedes solo están aquí arrinconados, o están, como decimos nosotros, están arrimados, así guatemaltecamente hablando, solo están arrimados, nosotros somos judíos. Pero ellos no se levantaron para buscarle una solución al problema, y de entonces ellos decidieron de que la solución estaba sencilla. Ellos se iban a dedicar a la palabra, pero iban a hablarle a 7 varones, de donde vienen Esteban y Felipe y otros 5 más, para que sirvieran a las mesas.
Ellos no se levantaron, no se ensañaron contra los hermanos, sino reconocieron el área donde estaban fallando y le dieron solución. Y dice que la palabra seguía creciendo, la iglesia seguía creciendo. Esa debe de ser una actitud en nosotros como discipuladores. Esa debe de ser la actitud en un discípulo, porque no puede ser discípulo alguien que no sea enseñable, alguien que no sea perfectible, alguien que no se quiera dejar enseñar. Hay gente que piensa que lo sabe todo, pero como dijo alguien por ahí, yo solo sé que no sé nada. Cuando uno sabe, es mejor hacerse como que no sabe. Es muy importante que grabemos esta palabra y que comprendamos que además de la obediencia, no solo se trata de ser obediente, no solo se trata de ser sumiso a una directriz o a una orden, sino se trata también de ser una persona enseñable y de ser una persona que sea perfectible. Entonces les voy a leer acá una porción del libro. Dice, ¿qué es perfectible? Dice, es una persona que se deja perfeccionar. Y si hay algo que caracteriza un discípulo, es tener la capacidad y actitud para ser enseñable, motivado por ese deseo de aprender y de actuar cada vez con mayor excelencia. Entonces, comprendemos que dentro de las características de un discípulo, eso tenemos que calificar nosotros como discipuladores, los que tenemos un grupo de comunión familiar a cargo, de, como dice la palabra, sé diligente en ver el estado de tus ovejas. Entonces debemos de poder discernir cuando un discípulo está siendo enseñable, está siendo perfectible, y cuando no, pues como discipuladores es nuestra responsabilidad guiarles a ese punto, llevarlos a ese nivel, de manera que cada uno sea un discípulo perfeccionado y sean capaces de ir a perfeccionar a otros. Entonces vemos a un Apolo que iba predicando poderosamente, pero humildemente aceptó lo que Aquila y Priscila le explicaron del camino del Señor. No le habían hablado del Espíritu Santo, no estaba enseñando del bautismo del Espíritu. Él solo hablaba del bautismo en agua, pero también, como dijo Juan, él los bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Faltaba esa otra palabra. Después nos damos cuenta en la palabra misma que leímos de que este siervo Apolo sirvió para ir a edificar, y dice que fue de mucho provecho para los hermanos. De tal manera, por el comportamiento, por la expresión humilde de ser enseñable y perfectible, dice que hasta cartas le para que lo recibieran con gozo, sabiendo que era un siervo de Dios, enseñable y perfectible, humilde, predicando la palabra y la verdad del Señor Jesucristo. Ahora, pasando a otra característica, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 6. O sea, retroceda un poco, por favor. Hechos, capítulo 6. Y vea, del verso 1 al 5 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, una vez más, quiero enfocar la actitud de los apóstoles. Siendo apóstoles, aceptaron, reconocieron con humildad y con sabiduría lo que los griegos decían. No negaron que estaban fallando, buscaron la solución. Eso es parte de ser enseñable y perfectible. Ahora, pero quiero ver la siguiente característica, y que es entrenable. Entrenable. No solamente vamos a ser obedientes, no solamente vamos a ser enseñables y perfectibles, sino que también entrenables como discípulos. Yo como discípulo, usted como discípulo, cuando digo discípulo estamos tomando los dos géneros, masculino y femenino. Como discípulos debemos de ser obedientes, debemos de ser enseñables y perfectibles, pero también esta otra actitud es entrenable. Ahora, vamos a adelantarnos en la palabra, ahí mismo en ese mismo libro, en el verso 6, en el capítulo 6 y verso 8, perdón. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Una vez más. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales el pueblo. Ahora vamos a ir más adelantito, capítulo 8 y verso 4. Se lo leo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, estamos viendo la característica del discípulo entrenable. Me gusta mucho lo que veo en esta palabra, porque si hacemos memoria o retraemos las citas anteriores, nos damos cuenta que Esteban y Felipe, junto con los otros 5 hermanos que fueron elegidos, no fueron elegidos para ir a sanar enfermos, o para predicar la palabra, o para hacer liberaciones, o echar fuera demonios, sanar. No fue para eso lo que fueron nombrados en la congregación. Ellos fueron elegidos para servir a las mesas como diáconos, como ujiel le dicen en otro lado, o como levitas, para servir a las mesas. Pero sin embargo, me gusta mucho porque me muestra que estos dos varones, junto con los demás, pero estos dos varones sobresalieron entre los 5, por eso los encontramos ahí en la palabra, en el libro de Hechos, que no se quedaron solo sirviendo mesas. Hay gente que tiene ¿cuánto tiempo de estar en el evangelio? Pues hay gente que tiene quizás 1 año, 2, 5, 10, 20, 30, 50, infinidad de tiempo dentro del evangelio.
Pero es gente que muchas veces se ha conformado, como les decía hace 8 días, así en el Buen Chapín, se conforman con el huesito de tocar. Se conforman con el huesito de servir y de barrer, o se conforman con el huesito de ahora ya predico, soy predicador. Y, o sea, se conforman con un programa de templo y piensan que están cumpliendo con todo. Cuando que la palabra nos muestra que esto es un error, es necesario que estemos en el templo, pero es necesario que afuera expresemos lo que supuestamente aprendemos en el templo, hermanos. Es muy importante que comprendamos de que el Señor nos está llamando no solamente para que desempeñemos un, como le llaman, privilegio dentro de la congregación, como lo es servir, como lo es tocar un instrumento, como lo que es, ¿qué más? Cuidar la puerta, hacer limpieza, o predicar, o etcétera. Hay infinidad de qué decirle, privilegios dentro de las congregaciones, pero veo a estos dos varones, tanto a Esteban como a Felipe, que ellos cumplieron con su ministerio de ir me refiero ministerio a menester, necesidad, no vaya a pensar que es un ministerio de... Bueno, vamos. Ellos cumplieron con lo que se les delegó con su servicio en la iglesia a servir a las mesas, pero eran unos discípulos que aprendieron a ser obedientes, a ser enseñables, pero también entrenables. Una persona entrenable es aquella que se deja formar, que se deja... Le voy a leer acá lo que quiere decir entrenable, de acuerdo a la enseñanza del modelo a seguir en lo que es el discipulado. Dice, es la persona que permite ser entrenada, ejercitada, que pone en práctica lo aprendido, pero a la vez es creativo y práctico, ya que sabe que mientras más entrene y más se ejercite, mejores resultados tendrá. Dos características. Dice, deja ser entrenada y deja ser ejercitada. Pero hay algo más importante. Es una persona que a la vez es creativo. Una persona creativa es aquella que va a cumplir con las directrices que se le van a dar dentro de la congregación. Sabe que no se va que no va a estar completo con ese programa del templo, sino también es una persona que va a ser creativo. O sea, es una persona creativa, es aquella que no le pide permiso al pastor para ir a visitar a alguien con fines de evangelizarlo. Una persona creativa es aquella que busca la manera, la forma, siempre está de acuerdo a la palabra, de cómo expandir el evangelio, de cómo expandir un grupo de comunión familiar. ¿Qué cosas podemos hacer? El cargo dentro de un grupo de comunión familiar no es solo del discipulador. El cargo dentro de una congregación no es solo del pastor. Nosotros debemos de funcionar como cuerpo, dice la palabra. Que aunque somos muchos miembros, pero todos los miembros somos parte de un mismo cuerpo. Así es la iglesia de Cristo. Así debemos de ser nosotros como discípulos, que seamos entrenables. O sea, vamos a cumplir con aprendimos lo que se nos enseñó, a hacerlo correctamente, pero a más de eso no me voy a limitar a eso, sino que va a haber una creatividad en mí, claro, dirigida por el Espíritu, que al final va a fructificar en multiplicación, va a fructificar en la expresión de los 5 mandatos que tenemos, con lo que es adorar, evangelizar, discipular, multiplicar, transformar y manifestar el poder de Dios. Estas 6 cosas van a venir de una manera creativa, como dicen los siervos, por expresión. De esta manera
encontramos a Esteban y a Felipe. Eran entrenables, hicieron lo que se les enseñó, pero aparte de eso, aprendieron lo que no se les dijo que hiciera. Fueron a echar fuera demonios, fueron a sanar enfermos, fueron a predicar la palabra sin limitaciones. Algunos en el grupo se sienten mal, ay Dios, el hermano líder o el hermano discipulador no me dejó a mí privilegio. Pero hay otros, por experiencia se le digo, hay otros más vivos dentro de la congregación, que cuando no le deja, en una oportunidad, una hermanita vino al grupo ya con refacción y ni siquiera pidió déjenme la refacción a mí, fue una iniciativa propia. A mí me bendijo como discipulador y vi la disposición, la creatividad de esta persona y la felicité, le dije la bendigo hermana por esa iniciativa propia que tiene. Fue una bendición para mí como discipulador. Cuando usted y yo somos creativos dentro de la congregación, no vamos a dejar que el pastor sea el que cargue con toda los quehaceres de la iglesia y no nos quedamos ahí esperando a ver qué dice el pastor, si lo dice sí, si no lo dice no, sino debemos de apegarnos a la palabra y a la dirección del Espíritu para que las cosas sucedan. Usted ve a un Esteban que habló y hubieron muchos que refutaron la predicación de Esteban, pero él le recitó todo el Éxodo en un momento así, mire, entre el capítulo 6 y capítulo 7. De tal manera que dice la palabra que hubo un momento en el que ya no lo podían resistir los que estaban contradiciendo, le crujían los dientes y vieron que la cara de él se transformó como una cara de un ángel, dice, y no resistían al espíritu que estaba en él. Esas son cosas que pasan en los discípulos creativos. Esas son cosas que pasan en un discípulo entrenable que no se va a conformar. Va a usar su creatividad dirigida por el Espíritu y por la palabra para que las cosas sucedan. Ahora, vamos con otra característica. Y la otra característica es adaptable. Adaptable. De adaptar. Esto me gustaría darles un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 10, por favor. Libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos a ver el verso 28. Y dice, y les dijo, 10:28 de Hechos, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, dice. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras o con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación, se agrada del que le teme y hace justicia. El 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Disculpe que le haya leído un poquito larga la cita, pero me era necesario para explicarle algo de lo que es la característica adaptable. Una característica adaptable, se lo voy a leer acá. Adaptable es capaz de adaptarse, de ajustarse, de encajar, estar abierto a los cambios, aceptar, a renunciar a los sistemas tradicionales de discipulado y permitir a través de dar paso a la forma de discipulado que enmarca el modelo a seguir. En resumen, es una persona que se siente cómoda al practicar esta manera de discipular. ¿Por qué tomé esta cita de Hechos para explicar lo que es adaptable? Me gusta mucho porque si usted lee bien todo ese capítulo y el anterior, se va a dar cuenta que Pedro está en ayunas y mientras le preparan algo para comer, dice la palabra en Hechos, de que bajó un lienzo atado a las 4 puntas del cielo, bajó con muchos animales impuros, inmundos, y le dice la voz del cielo: Pedro, mata y come. Usted sabe el relato del libro de Hechos, de cómo Pedro se resistía a comer algo que la directriz venía del cielo, o sea, de Dios, de la casa de Dios. La voz era la de Dios. El lienzo venía de allá con Dios, pero los animales, Pedro decía, son inmundos. No como porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Lo que quiero que comprendamos, y él lo replica cuando empieza a hablar con los hermanos, los gentiles que estaban ahí en la casa de Cornelio, y les dice: ustedes saben para un judío cómo es de abominable juntarse con un extraño o entrar en su casa. Pero a mí me ha enseñado, dice, Dios me ha dicho, me ha enseñado que no llame a todo hombre común o inmundo. Entonces, encontramos a un Pedro, a un judío que ha sido educado de una manera judía, o sea, estaba judaizado, de tal manera que para él era algo asombroso, o posiblemente se hubiera resistido, si no hubiera tenido el éxtasis de este lienzo, se hubiera resistido, pero el Espíritu le dijo: ve con ellos, cuando Cornelio los mandó a traer. Porque él dice, para un judío es algo abominable juntarse con alguien que no es judío, con un gentil, con un pecador. Pero él dice, yo entiendo que Dios me está hablando y me adapto a esto. Se lo estoy parafraseando, no lo va a buscar en la Biblia porque no dice así. Pero él dice claramente, estoy abandonando mis creencias de judío, renunciando a las tradiciones judías para obedecer la palabra de mi Dios, porque me ha dicho que ustedes son parte también. Ahora comprendo que de toda nación se agrada a él, de los que le temen. Ahora, entendemos cómo el apóstol Pedro hace a un lado toda su educación de infancia, posiblemente siendo judío, para abrir su corazón a lo que el Señor le estaba enseñando, a lo que el Padre le estaba mostrando, a lo que el Hijo le estaba revelando.
Más adelante ustedes ven cómo incluso le costó mucho renunciar a esos ideales, porque le voy a decir algo, hermano. Si algo cuesta en nosotros es botar la estructura vieja que tenemos, los ideales viejos, antiguos, cómo ha costado renovar el entendimiento en lo que es el discipulado, a lo que nos ha llamado el Señor, porque años atrás el evangelio que vivíamos era un evangelio de templo únicamente. Como le dije, es necesario que esté el templo también, porque el libro de Hechos nos muestra una iglesia primitiva que no cesaban de estar en el templo y por las casas. El problema es que nosotros solo estábamos en el templo y por las casas nada. Es muy importante que comprendamos entonces de que cuando un discípulo es adaptable, es una persona que no se va a sembrar, que no se va a abrazar a las enseñanzas pasadas que posiblemente no tienen ningún fundamento en la palabra, pero por tradición no la soltamos. Es muy importante que seamos personas abiertas de corazón y pidámosle al Señor el entendimiento abierto para que la revelación de su palabra, para que la revelación del plan de nuestro Dios venga a nosotros y nosotros no la rechacemos por nuestros ideales, por nuestras enseñanzas pasadas. Que renunciemos a todo eso, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que nos transformemos, pero no viene la transformación si primero no hay una renovación de entendimiento. Encontramos a un Pedro judío que está renunciando, se está renovando, aunque no le fue fácil, pero lo hizo. Porque después en 1 Pedro 2:9 usted va a encontrar como él dice, más vosotros que no erais pueblo, ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cambió su mentalidad. Eso es ser un discípulo adaptable al judaísmo. Hasta hoy día se hablaba de Pedro no como el siervo de Dios, sino como el judío que no renunció a su estructura antigua. Ahora, como última característica, ya para terminar, me gustaría mucho ir primero a una cita para darnos más luz de esto. Y vamos a ver en la carta a Tito, en el capítulo 1, por favor. Ya para terminar. La epístola del apóstol Pablo a Tito. Y dice así el capítulo 1 y verso 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Óigalo bien. Por esta causa, una vez más, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué característica vamos a ver acá? Es una característica en el discípulo, que tiene que ser el discípulo perfectivo. Perfectivo. Yo sé que para muchos pues son palabras nuevas. ¿Qué es eso de enseñable, perfectible, entrenable, adaptable? O posiblemente sí lo sepan. Pero quiero decirle, hay dos palabras acá. La primera, de las primeras características hablamos de perfectible y ahorita estamos hablando de perfectivo. Perfectible es una cosa, perfectivo es otra. Ahora, ¿qué es perfectivo? Voy a leer acá. En la persona, es la persona que puede perfeccionar a otros. O sea, que es alguien que no solo permite ser discipulado, o sea, ser moldeado, sino también llega a discipular a otros, tal como lo establece el orden divino. Eso es ser perfectivo.
Por eso leímos en la carta del apóstol Pablo a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo defectuoso. Me gusta mucho porque el apóstol Pablo está dejando ver en esa carta de que Tito era su discípulo, andaba con él haciendo las misiones, pero cuando vio el apóstol Pablo que había necesidad, porque había defecciones en la iglesia de Creta, entre los hermanos de Creta, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo defectuoso. Esto es lo que nosotros debemos de ser, que seamos discípulos en los cuales el siervo que está al frente, el pastor que está al frente de la congregación donde pertenecemos, o el que nos está discipulando, tenga la confianza de ponernos en un lugar sabiendo que vamos a corregir los errores. Que no vengamos a ser como aquel que dijo, Padre, he acabado la obra, pero porque se la acabó, porque ya no tenía más miembros, ¿no? Pero es necesario de que seamos personas confiables. Eso es ser perfectivo. Persona confiable que se ha dejado discipular y que es capaz de discipular a otros. Que no va a ir a agrandar los problemas. Que no va a ir a agrandar las defecciones que van a haber, como le dijeron a Tito, por esto te dejé ahí en Creta, para que corrijas lo defectuoso. El apóstol Pablo sabía que tenía un discípulo obediente, enseñable, que era un discípulo entrenable, que era un discípulo que era adaptable, porque no tuvo pena en dejarlo en Creta. Sabía que tenía la capacidad de cumplir con el propósito por el que lo dejó. Pero hermano, el pastor a veces, no me refiero solo al pastor de la congregación a la que pertenecemos nosotros, sino el pastor hablando el que de cualquier otra congregación se ve en penas a veces porque dice, bueno, ya tengo gente para abrir tantos grupos, pero ¿a quién pongo? Y no es que no esté discipulando, ya tiene años discipulando, pero ¿a quién pongo? Es porque no ha visto gente que sea adaptable, enseñable, que sea perfectible. Me gusta mucho. Tito es un discípulo que tiene todas esas características, tanto que el apóstol Pablo confió en la obra de Creta y le dijo, para eso te dejé, para que corrijas y para que pongas ancianos. Estaba un varón que era capaz de perfeccionar a otros. Por último, en segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 2 leemos, y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ser discípulos con estas características, la obediencia y las demás características, para que a su vez nosotros seamos capaces de formar otros discípulos con las mismas características y que así como nosotros fuimos capaces de multiplicarnos o de reproducirnos de una manera correcta, con un discipulado correcto, confianza de formar gente que también va a ir a formar gente, va a ir a formar discípulos con las mismas características para que la obra siga creciendo y el mandato de Mateo 28, 18, 19 y 20 se cumpla en nosotros. Entonces esto va a edificar a la iglesia. Fue un gusto poder haberme dirigido hacia ustedes, hermanos. Tengo grandes deseos de que nos volvamos a ver en el templo. Estoy esperando ansioso el momento en el que poder vernos todos juntos, poder disfrutar de ver sus rostros, vernos todos levantando nuestras manos, adorando y exaltando. Por supuesto, adoramos en la casa, podemos adorar acá en nuestro hogar,
Podemos doblar nuestras rodillas en algún lugarcito que tengamos especial para eso. Podemos levantar alabanza a nuestro Dios nosotros de nuestro corazón. Pero que un día, ansiosamente lo deseo, que nos veamos en el templo para glorificar a nuestro Dios. Y que afuera pues hagamos lo que tengamos que hacer. Muchas bendiciones. Les saludo, hermanos, y cualquier otra persona, amigo o cualquier otro lugar donde nos estén viendo, quiero enviar esas bendiciones para donde quiera que estén, hermanos y amigos. Que las bendiciones del Señor sean derramadas en sus vidas a través de esta palabra. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en gloria, te alabo y te bendigo por esta oportunidad gloriosa que nos das de poder estudiar tu palabra y que vaya perfeccionando en nosotros esa imagen. Te alabo, Padre amado, por tu grande misericordia, porque ciertamente nos has llamado a algo tan grande, pero es importante que nosotros comprendamos la necesidad de entrar en este proceso de discipulado donde podamos tener todas estas características que un discípulo puede tener, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, por esta palabra. Permítenos ser no solamente obedientes, sino también enseñables, entrenables. Permítenos, Señor, poder llegar a ser esos discípulos que también son adaptables, que también son perfectivos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos. Concédenos, Señor, la guianza de tu Espíritu, la llenura de tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Rey soberano. Gloria a ti, Señor.